Pues nada, buenos días a todos. Os voy a comentar un momentito cómo vamos a ir, un poco la gestión antes de la presentación de Leopoldo. Fundamentalmente vamos a cumplir con el horario de 9:30 a 10:30 y lo que os planteamos es hacer la exposición previa y dejar al final de este espacio pues un tiempo para hacer las preguntas que consideréis. Sí que os pido que aprovechéis la oportunidad. Tenemos a la mayor experta que pueda haber en este tema en Castilla y León, con lo cual aprovechad a hacer las preguntas que os surjan a lo largo de la exposición o que tenéis ya en este tema bueno, pues por vuestra actividad, ¿no? Para hacer las preguntas, o bien las hacéis en la parte de abajo, tenéis el chat, yo imagino que todos conocéis ya Zoom, pero bueno, en la parte de abajo, si movéis el cursor de la pantalla, veis chat, pues ahí, o bien pedís la palabra, o bien pues escribís ahí la pregunta. Y si no, pues esperad al final y hacemos las preguntas de viva voz en el espacio final. En todo caso, os vamos a silenciar, yo creo que a todos, para evitar ruidos y interferencias. Y nada más, pues doy paso a Leopoldo para que haga la presentación y comenzamos. Bien, buenos días, gracias José María. Buenos días a todos. Celebramos hoy la primera jornada dedicada a la actividad de fitosanitarios en las cooperativas, dedicada exclusivamente al almacenamiento de estos productos desde el punto de vista de industria. Realizamos esta sesión con carácter de urgencia ante la campaña de inspecciones del SEPRONA, que ya ha visitado algunas de nuestras cooperativas en estas últimas semanas. Estamos seguros de que todas las cooperativas cumplís sobradamente los requisitos establecidos por el Real Decreto de Uso Sostenible, el Real Decreto 1311 del MAPA, pero en muchos casos aún no bajo la perspectiva de almacenamiento de productos químicos, cuya competencia es de industria, que es a lo que dedicaremos la sesión. Todas las cooperativas están afectadas, aunque sea de distinta manera, según las cantidades de productos almacenadas y su peligrosidad, es decir, su factor de riesgo físico, químico, para la salud o el medio ambiente, incluyendo la normativa de prevención de incendios. Esta legislación no es solo aplicable a los fitosanitarios, sino a todo producto químico ubicado en nuestros almacenes, zoosanitarios, desinfectantes, biocidas, fertilizantes, etc. Antes de comenzar, os adelantamos que la segunda sesión de fitosanitarios se convocará a lo largo del mes de mayo y contemplará temas como la reciente aprobación de la modificación del Real Decreto 1311 del MAPA, del que hablábamos antes, pero que aún no se ha aprobado y que afecta también al almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios, así como a los registros del ROPO o RETO o del nuevo sistema de llevanza del cuaderno de explotación, entre otros asuntos. Y centrándonos ya en la presente charla de almacenamiento de productos fitosanitarios, os presento a Miriam Conde Redondo, jefa del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria, a la que tenemos el gusto de tener de nuevo en una jornada organizada por Urcacil. Muchas gracias, Miriam, por tu colaboración y sin más, tienes la palabra. A ver, ¿me escucháis ahora bien? Perfecto, bueno, pues buenos días a todos. Para mí también es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, José María, muchas gracias, Leopoldo, por la invitación que habéis hecho a la Dirección General de Industria para exponer, bueno, pues este tema de candente actualidad, pues en este caso concreto derivado de las actuaciones de la Guardia Civil. Y como no puede ser de otra manera, pues yo voy a procurar explicar la normativa y ver qué es lo que nos afecta. Voy a compartir la presentación. ¿Me permitís? A ver si me deja. Esta.
Si tuvierais a lo largo de la intervención alguna pregunta, pues a través del chat. Y si veis que es algo interesante, bueno, pues les ruego a los moderadores, a José María o a Leopoldo, que me digan, oye, pasa esto. Bueno, pues lo que voy a contar hoy es la reglamentación de almacenamiento de productos químicos aplicado al campo específico de fitosanitarios. Okay, se ha quedado atascado. Un momento, que dejo y cojo la. Vale, aquí ya sí que me deja. Vale. Bueno, pues los productos fitosanitarios han sido clasificados como sustancias o mezclas que pueden ser consideradas como peligrosas por el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas, el CLP. Esta es una normativa de carácter europeo y entonces es un reglamento de obligado cumplimiento. Y en España pues no podemos quedarnos atrás y tenemos que cumplirlo como el resto de Europa. Y luego, además, en aplicación de este reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado, algunos establecimientos de productos sanitarios pueden llegar a estar dentro del ámbito de aplicación del reglamento de APQ, el 656 del 2017, y que regula el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ITCs complementarias, que van de la 0 a la 10. A este reglamento, al primero le llamaremos CLP y al segundo APQ, sabiendo exactamente a qué normativa nos estamos refiriendo. ¿De dónde deriva esto? Bueno, pues en marco normativo, desde el punto de vista de seguridad industrial, porque bueno, ya sabéis que los productos fitosanitarios hacéis bastante mejor que yo desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista de trazabilidad alimentaria, desde el punto de vista de agricultura, pero hoy nos vamos a centrar en por qué les toca también la norma de industria. ¿De acuerdo? Bueno, pues el marco normativo es la Ley de Industria, la Ley 21 del 92 de 16 de julio, que es la ley estatal, y la Ley 6 del 2014 de Industria de Castilla y León. Es decir, está afectado por ambas leyes. ¿Por qué? Porque ambas contemplan el cumplimiento del reglamento APQ. Y luego, como también comentaba, además de toda la normativa sectorial, que es mucha, incluso al cual voy a hacer referencia, 1311 del 2012, de uso sostenible de los productos fitosanitarios, que ya ha sido modificado por el 555 del 2019 y que, como bien estaban exponiendo, pues en breve va a ser modificado y va a ser publicado en Boletín Oficial del Estado, sobre todo haciendo referencia a todo el tema registral, es decir, cómo se tiene que registrar los productos fitosanitarios en las explotaciones. Bueno, pues precisamente este artículo 116 del Real Decreto 1311 del año 2012 lo que establece es que las entidades que requieran las aplicaciones de productos fitosanitarios deben mantener un registro de estos tratamientos. En el caso de que estemos hablando de una explotación agraria, se llama el cuaderno de explotación. Sí, perdona, estoy escuchando algún retorno por ahí. Bueno, yo sigo, ¿vale? Este cuaderno de explotación pues tiene que reflejar cuáles son los productos fitosanitarios que se utilizan, el nombre comercial, el número de registro y la cantidad del producto en kilogramos o litros. Luego también el registro obliga a que los productores y distribuidores de productos fitosanitarios de uso profesional lleven también un registro de todas las operaciones de entrega a tercero. Y entonces, esto se hace para llevar un control sobre la actividad, pero a nosotros este registro nos va a servir para poder saber si nuestro establecimiento entra o no dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 656 del año 2017, la APQ. ¿Por qué? Porque con el listado de los productos, las cantidades que tenemos de estos productos almacenados, las etiquetas y las fichas de datos de seguridad, vamos a poder hacer un análisis que ahora voy a explicar, que es más fácil de lo que parece, para saber si el almacenamiento que yo tengo de mis productos fitosanitarios cumple o no la norma. Entonces,
tenemos, por un lado, la obligación a todos los fabricantes de productos químicos, para el ámbito que sea, ya sea para el ámbito industrial, ya sea para el ámbito sanitario, ya sea para otro tipo de ámbitos, incluido entre ellos los productos sanitarios, es obligatorio por el reglamento CLP y por el reglamento REACH que se hagan unas etiquetas y una ficha de datos de seguridad de cada uno de ellos. Y entonces, en el caso concreto de los productos fitosanitarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a nuestra disposición una página web en la que se puede consultar de forma complementaria los registros del producto fitosanitario. Me imagino que conoceréis esta página, voy a ver si me permite. A ver, perdonad, que es que tengo que compartirlo para que lo veáis. Aquí. Veis en la pantalla, ¿verdad? Lo que es la página web del Ministerio, donde tenemos la consulta, que es una consulta que hay que reconocer que es un registro que es muy práctico y muy exhaustivo, donde vemos los productos por su registro, por su nombre, por su sustancia activa, por cómo lo podemos consultar en función de la plaga que queramos eliminar, denominaciones, y luego, lo que es más importante, el listado de los productos que están autorizados. Ya sabéis que esto está súper regulado y no se pueden emplear en el campo otros productos que no sean los del listado autorizado. Vamos a volver a la presentación. Bien. Bueno, pues conociendo que tenemos este registro, pues nos va a resultar de bastante más facilidad conseguir los datos de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad. Vale, pues ha vuelto a quedar atascado, perdonadme. Que tengo que... Estos son los problemas del directo, no sé por qué se atasca a veces. A ver, vamos a ver, compartimos pantalla. Bueno, estábamos aquí. Como os iba diciendo, el reglamento de etiquetado, el CLP, nos sirve para determinar si una sustancia o mezcla química presenta propiedades peligrosas. Y entonces lo que hace es identificar las sustancias y clasificadas, estos peligros se tienen que comunicar a través del etiquetado. Esto no os tiene que sonar a nuevo, porque en todos los productos fitosanitarios estas etiquetas tienen que figurar ya con el formato que determina este reglamento. Y además de las etiquetas que vienen en el propio producto, además el reglamento REACH, el reglamento CE 1907 del 2006, establece también unas fichas de datos de seguridad para que tengamos otra herramienta que sirve para saber cómo hacer llegar la información para manejar. Entonces, el reglamento CLP lo que hace es clasificar las sustancias y las mezclas en 28 clases y en 79 categorías en función de su peligrosidad. Y una vez que las tenemos clasificadas, lo que necesitamos son palabras de advertencia, peligro, unos pictogramas para que sea reconocible en todos los idiomas, unas indicaciones de peligro H, con la H viene de hazard en inglés, y unas indicaciones de prudencia. Esto lo establece el reglamento de etiquetado para absolutamente todas las sustancias químicas. Todas tienen que venir con su etiquetado, sobre todo si se han clasificado como peligrosas, para que los usuarios y comercializadores y demás personas que vayan a manejarlo sepan lo que tienen que hacer. Entonces, en esta tabla vemos las 28 categorías que se dividen a su vez en las 28 clases, que se dividen luego a su vez en 79 categorías y que están a su vez divididas en tres grandes ámbitos. El primero de ellos son el ámbito de los peligros físicos, en el cual pues tenemos sustancias explosivas, inflamables, comburentes, gases a presión, reacción espontánea. Tenemos otro tipo de sustancias cuyos peligros están más relacionados con los peligros para la salud, como es la toxicidad, la corrosión, las lesiones,
la sensibilización respiratoria o de la piel, la mutagenicidad, que es decir, que lo que hace es que cambia los genes, la carcinogenicidad, que lo que hace es ya no solo mutar los genes, sino que además hace que esa sustancia sea cancerígena, otro tipo de productos tóxicos para la reproducción y para la lactancia, toxicidad específica, algo muy concreto para algún órgano, pues por ejemplo el hígado o los pulmones, ya sea bien en exposición única, ya sea en exposiciones repetidas o incluso peligro por aspiración. Y luego tenemos otro tercer bloque que son los peligros para el medio ambiente. Y entonces aquí las sustancias químicas se dividen en peligrosas para el medio ambiente acuático y peligroso para la capa de ozono. ¿Qué es lo que puede pasar en una explotación de fitosanitarios? Pues que tengamos una combinación de sustancias que cada una de ellas represente algún tipo de peligro. Ya no solo por fitosanitarios, sino como muy bien explicaba, bueno, los fitosanitarios con carácter general se encuentran en las dos segundas categorías, tanto de peligros para la salud como para peligros para el medio ambiente. Con carácter general no tenemos muchos productos fitosanitarios que entrañen peligros físicos. Pero lo que también es cierto es que en las explotaciones agrarias tenemos sustancias que no son solo fitosanitarios, tenemos desde combustibles, pues desde el gasoil con el que se mueve la maquinaria, pasando por fertilizantes. Y existe a lo mejor algún tipo de fertilizante, pues estoy pensando en nitrato amónico, que sí que tiene algún problema porque es comburente, es decir, que en presencia de oxígeno reacciona con mucha violencia y puede llegar a arder y puede llegar a explotar. Bueno, pues precisamente el reglamento de productos químicos lo que busca es las medidas de seguridad suficientes para que no haya problemas. Las medidas de seguridad suficientes en el día a día, en el trabajo de la explotación, incluso en caso de incendios, cómo prevenir que haya problemas en este tipo de almacenamiento. Y esas son las medidas que quiere introducir el APEC. Bueno, como comentaba, además de la clasificación de las sustancias, lo que obliga, tanto en etiquetado como en fichas de seguridad, es poner los pictogramas. Estos pictogramas están normalizados para la Unión Europea e incluso estos en concreto están normalizados también para el ADR, que es el transporte internacional, de manera que estos pictogramas, esté uno en la parte del mundo que esté, sea capaz de reconocerlos. Y entonces, con carácter general, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, corrosivo o lo que nos puede afectar un poco más en el caso de los fitosanitarios, que son estos tres de abajo, la toxicidad, peligroso para el cuerpo o dañino para el medio ambiente. Sin ánimo de que en algunos casos tengamos los oxidantes como puedan ser algún tipo de fertilizantes. Entonces, esto tiene que verse en las fichas de seguridad, en las etiquetas y en los recipientes, porque ahora veremos un poquito más adelante cuál es la normativa que les afecta. Bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos? Ya sabemos que tenemos sustancias que son de toxicidad aguda, peligroso para el cuerpo, dañino para el medio ambiente. Lo que hace la normativa, tanto el CLP como la REACH, es clasificar y dar unas indicaciones de peligro. En concreto, bueno, pues tenemos las frases, se las llama H, que, pues, de peligro inestable, líquidos y vapores inflamables, o por ejemplo, corrosivo para los metales. Estas tablas que presento aquí son las indicaciones de peligros físicos de la sustancia. Estas nos pueden afectar más en el caso de los fitosanitarios, porque son las indicaciones de peligro para la salud humana. Y entonces, aquella persona que vaya a manejar ese producto tiene que estar informado desde el principio, desde el momento en que pone los ojos en el recipiente, de cuáles son los peligros que entraña el manejo de esa sustancia. Pues desde mortal en contacto con la piel o que puede provocar somnolencia o vértigo, puede irritar las vías respiratorias, puede provocar daños genéticos, puede provocar cáncer o puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Luego, ya sabéis que hay otra normativa que afecta y en el caso de los fitosanitarios pues es muy exhaustiva y muy rigurosa la norma de aplicación de los fitosanitarios. Y veréis que esta información os llega por distintas vías, pero lo que es la clasificación
tiene que ir por esta norma que es la CLP. Me imagino que ya la habréis visto y que no será la primera vez que os enfrentáis a estas indicaciones de peligro. Bueno, además de tóxicos para la salud, pues, vamos, de nocivos para la salud, puede haber indicaciones de peligro para el medio ambiente. Y entonces allí tenemos las frases de peligro, las H400, desde tóxico para los organismos acuáticos o nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Luego tenemos información suplementaria que son las EUH, pero estas se aplican menos, con lo cual, bueno, pues que sepáis que existen, pero no voy a comentar nada más de ellas. Entonces, en las etiquetas tiene que figurar una serie de información. Las etiquetas tienen que tener, lo primero, el pictograma, según el sistema general, tiene que tener la palabra peligro o atención en función de las categorías del producto a las que nos estemos enfrentando, la indicación de peligro, la H314, por ejemplo, en este caso, ¿qué quiere decir esta sustancia? Que provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Y luego una serie de consejos de prudencia para la prevención, para la respuesta, para el almacenamiento y para la eliminación. Nos vamos a la tabla y vemos consejos de prudencia 260. Manéjese con equipo de seguridad. Entonces, todo esto lo que ha tratado de hacer es un lenguaje común para toda la Unión Europea y por ende para todo el mundo, para que sepamos todos a qué es lo que nos estamos enfrentando cuando manejamos estos productos. Entonces, en los productos fitosanitarios tenemos que ver una etiqueta que tenga esta pinta, en la cual tengamos la parte del pictograma, que es icónica y entonces no hace falta ni que leamos. Imaginémonos que el producto viene fabricado, por decir algo, de China. Entonces, aunque venga de China, para estar comercializado en Europa y en España, tiene que cumplir las mismas características de etiquetado. Es decir, tenemos que saber que tiene estos pictogramas que nos identifican directamente los peligros. Luego, las frases H. Hay que decir que tiene que estar etiquetado en el idioma del Estado miembro, es decir, que tiene que venir en concreto en español, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. Luego tiene que dar la información del producto, el número CAS o su denominación comercial o según el sistema UPAC. UPAC es el sistema de información internacional de nombres químicos. Tiene que venir la composición exacta con sus componentes clasificados según concentración y toxicidad, tiene que figurar el nombre del proveedor, nombre, dirección y teléfono, y luego también la información del transporte, es decir, no solo por qué es peligroso en uso, sino también cómo tiene que transportarse. Bueno, pues esto es lo que regula el reglamento CLP. Pero el REACH también nos explica qué es lo que tiene que tener una ficha de datos de seguridad. Entonces, en la ficha de datos de seguridad tiene que haber la identificación de la sustancia, viene a ser una transposición un poco más amplia de lo que hemos visto en la etiqueta. Por supuesto, volvemos con la identificación de la sustancia, el responsable del producto, su composición e información sobre los componentes, luego los primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de vertido, cómo se tienen que manipular y almacenar estos productos, los controles de exposición y qué protección individual se tiene que realizar, las propiedades que tengan física y químicas, estabilidad y reactividad, informaciones toxicológicas, información ecológica, cómo se tienen que eliminar estos productos, cómo se tienen que transportar y luego informaciones reglamentarias u otras consideraciones que pueden variar según el fabricante, el proveedor, la cantidad que venga por envase. Bueno, pues esto se tiene que aplicar con carácter general a todos los productos químicos que puedan ser considerados peligrosos comercializados en Europa. Y en el caso concreto de los productos fitosanitarios tenemos otro registro adicional que es el que figura en el Ministerio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un listado de productos fitosanitarios que figuran en el registro que lo conocéis casi mejor que yo, bastante mejor que yo, por supuesto, que sois profesionales de la materia.
Entonces aquí vemos desde el número de registro, como os iba diciendo, es obligatorio que esté registrado y que esté autorizado, no se pueden utilizar fitosanitarios que no estén autorizados, el nombre comercial, la titularidad y luego el formulado del producto. Y aquí tenemos un ejemplo de una ficha de seguridad de un producto sanitario, que es este mismo, el azufre micronizado. Esta ya es un poquito antigua, es del 2015. Y entonces aquí lo que vemos es lo que os decía, identificación del producto, los usos que tenían, los desaconsejados, el productor en este caso. Y luego lo más importante, lo que necesitamos para nosotros para poder clasificarlo, el etiquetado según el reglamento, el CLP. Entonces aquí tenemos el pictograma, tenemos la palabra de advertencia, atención, teníamos dos, o peligro o atención. Aquí esta sustancia, bueno, pues ya está clasificada en el nivel 2, es decir, no es tan peligrosa como las que te ponen aquí peligro, atención. Y luego, ¿cuáles son los peligros que entraña esta sustancia? Pues que provoca irritación cutánea. Consejos de prudencia, bueno, pues ¿cuáles son? Lógicamente, pues no respirar, lavarse concienzudamente, llevar guantes, contacto con la piel, bueno, los que os decíamos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos para su utilización, de manejo, en caso de contacto, qué es lo que hay que hacer? Y luego frases para evitar riesgos a las personas. Y luego lo que os decía, el número del registro fitosanitario, porque es obligatorio. Esta es una información adicional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto del producto fitosanitario hay que poner este dato también. Entonces, ya sabiendo más o menos manejar estas fichas y manejar estas etiquetas, tendríamos que ver cómo saber si nos afecta el reglamento de equipos a presión o no. Bueno, tengo que comentar que el cambio que se hizo en el año 2017 del reglamento venía precisamente para introducir estas dos directivas europeas, la del etiquetado y las de las fichas de seguridad. Pero lo que es la afección a la cantidad de sustancias y a cuándo me afecta a mí el reglamento o no, no cambia mucho el reglamento. Es decir, lo único que nos hacía era cambiar el lenguaje del antiguo reglamento al nuevo lenguaje europeo, a este lenguaje de las indicaciones de peligro, de las fichas de seguridad y del etiquetado. Entonces, aquí tenemos la tabla del reglamento de APQ para saber si me aplica o no me aplica. A ver, ¿esta tabla qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que en función de la sustancia que yo tenga, de si es tóxica, de si presenta corrosión cutánea, de si presenta peligros físicos, presenta peligros para la salud o para el medio ambiente, en función de la cantidad que tengamos almacenada, nos aplicará o no el Real Decreto. Y además aplicará a dos niveles. Tenemos que le aplica el Real Decreto cuando estemos, por ejemplo, en la tabla esta que hemos puesto aquí. Tenemos un producto fitosanitario que provoca irritación cutánea, es del nivel 2 y cuya frase de seguridad es la 315, por ejemplo, el azufre. Bien, pues lo que me dice la norma es que si yo tengo almacenados más de 1000 kilos, sí que le afecta el reglamento. ¿De acuerdo? ¿Y a qué nivel le afecta? Si tengo entre 1000 y 5000 kilos, lo que necesito es inscribirlo en industria con una memoria técnica realizada por una revisión realizada por organismo de control. Es decir, tiene que haberse presentado o tiene que presentarse en industria una documentación técnica de nivel, vamos a llamar ligero, y con eso sería suficiente. Si vamos por encima de los 5000 kilos, es necesario presentar una documentación en industria, pero esta documentación ya tiene que estar realizada por un técnico titulado competente, tiene que ser ya un proyecto técnico que contemple todas las exigencias que dice el reglamento. Es decir, que en función de la cantidad que yo tenga, o bien memoria técnica o bien proyecto técnico. En ambos casos, una vez que veamos que está afectado, el reglamento exigirá luego, además de la inscripción en industria, una serie de condiciones como son superar unas inspecciones periódicas. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta aquí parece fácil, ¿no? Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, 5.000 kilos de azufre, pues ya sé que almacenado o que se pudiera almacenar. Es decir, que es que eh, el Real Decreto lo que dice es la capacidad que tenga la sala. Esto también es importante, porque alguno me dice, bueno, yo tengo un lugar muy grande, una nave enorme y voy a usar muy poquita sustancia. Bueno, pues el Real Decreto lo que dice es la capacidad, esta es la capacidad máxima del almacenamiento, lo que me puede caber realmente. Es importante saberlo, ¿eh? Entonces, otra cosa que también tenemos que saber, porque me diréis alguno, bueno, yo no uso 5.000 kilos de azufre en un año de ninguna de las maneras, no voy a tener almacenada tanta cantidad nunca, con lo cual ya estoy fuera de peligro, no hace falta que aplicar la norma. Bueno, pues tengo que comunicaros que no es así, porque lo que hay que ver es si de las distintas sustancias que tengo almacenadas, si entre todas, aunque por cada una de ellas, por ejemplo, aquí tengo 300, aquí tengo 100, aquí tengo 50 de diversos productos, vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando y al final hay que ver si afecta o no. Esto es lo que se llama utilizar la regla de la suma. Entonces, si tenemos varias sustancias químicas distintas, en este caso, varios productos fitosanitarios distintos por debajo de sus niveles correspondientes, hay que aplicar la regla de la suma para saber si su conjunto es de aplicación al reglamento. La buena noticia es que el cálculo del reglamento que echa para atrás, además pintado, hay ahora herramientas informáticas y en concreto os voy a presentar esta del Instituto de la Seguridad Social de Prevención de Riesgos Laborales que nos sirve para calcular si mi instalación está afectada o no. Y entonces voy a hacer un ejemplo muy simple que veis que además tiene unas cantidades, yo creo que son bastante pequeñitas, y he cogido pues 4 fitosanitarios muy comunes. El primero, el azufre, del cual ya hemos ido hablando, ya sabemos que su indicación de peligro es la H315. Luego un insecticida, el Vertimec, cuya molécula, cuyo principio activo es la abamectina, que está obviamente registrado en el registro de sanidad, y mi almacenamiento tengo 300 litros. Bueno, el reglamento, en la tabla esta, perdonad, aquí hay que entrar o bien con líquido o bien con sólido. Se puede trabajar o bien con kilos o bien con litros, en función de la forma física que tenga el producto. Entonces, en el caso del Vertimec, pues ya tengo frases de indicaciones de peligro más seria, la 302, la 319, la 335 y la 377. ¿De dónde he sacado estos datos? Pues de la ficha de seguridad, del etiquetado o incluso figuran en el documento de registro. Vamos a ver si me deja. ¿Veis la ficha que he sacado? Perdona, no se ve. Ahora, no a se ve. ver, Vale, esperad ahora, que la comparto otra vale. vez. Es que como cada vez que me salgo de la exposición tengo que compartir. Yo me he ido. Aprovecho que tengo el micro abierto para Sí. preguntarte una cosa. Nos has dicho que no es en función de la cantidad de producto que tengamos, sino del volumen máximo de la instalación. Entonces, como que hay o una incoherencia o una barbaridad, o sea, una de las dos cosas. Porque evidentemente es lógico conforme a lo que acabas de plantear. Es decir, que yo tengo 4 productos, tengo de uno 300 litros, 200 litros, en otro tal... pero claro, el almacenamiento puede tener capacidad, pues no sé, para tener 10.000 litros en conjunto. Entonces, Claro, pues no eso. encaja muy bien eso. Si nos lo puedes No, explicar bien. pues eso es lo que os estoy diciendo, que como la capacidad del lugar es la que es, se tiene que calcular y el estudio hay que hacerlo en función de lo que se pueda llegar a almacenar, porque a lo mejor en algún momento dado se puede llegar a almacenar. Y si no, lo que habría que hacer es poner medidas de seguridad para evitar un almacenamiento masivo. Es decir, esto nos pasa igual en las industrias y es el mismo problema que hay en las industrias para calcular cómo afecta el riesgo de incendio. La capacidad de almacenaje es crítica porque es el valor. Y además sabemos lo que es el día a día. Si a mí en un sitio me caben, por decir algo, 100 toneladas,
acabaré llenando con las 100 toneladas. Aunque solo sea por temas de que en el día a día me resulta más fácil traer el camión una sola vez. Entonces, precisamente por eso el reglamento establece que hay que analizar la capacidad de almacén que tengo para poder almacenar. O si no, dividirlo, compartimentarlo, de manera que me sea imposible llenar una nave de productos químicos. Esto pasa igual, ya os digo, en incendios o en otro tipo de reglamentación. A modo de ejemplo, la normativa Seveso. La normativa Seveso que obliga a las industrias a también cumplir una serie de medidas de seguridad en función de las sustancias peligrosas que tengan. Entonces, y ahí el modo de medir siempre es la capacidad del almacenamiento, lo que a mí me quepa. No nos sirve, mira, te juro por la vida del niño Jesús, que solo voy a meter 10 kilos. Si tengo una nave que le caben 100 metros cúbicos. Pues, ¿por qué? Pues porque la vida sabemos que luego se va llenando. ¿Vale? Entonces, es una cosa que también hay que ver, que el almacenamiento esté acorde con lo que se va a almacenar. Bueno, como íbamos diciendo, os estaba explicando pues eso, que estas fichas que los productos fitosanitarios, además de lo que manda la normativa europea con carácter general, tienen sus propias fichas de seguridad, que son las resoluciones de la Dirección General de la Producción Agraria, y entonces aquí nos dan una serie de información que es muy práctica, por ejemplo, la capacidad, el almacenamiento para este producto concreto. Bueno, por supuesto los usos profesionales, para qué sirve, qué plagas, contra qué plagas sirve, pero esto. Y luego aquí ya nos da la información de seguridad que estamos buscando de cara al CLP, la clasificación y el etiquetado. Y entonces nos da tanto los pictogramas como las indicaciones de peligro que tiene que tener. Bueno, pues en este caso, nocivo en caso de ingestión, irritación ocular grave, puede irritar las vías respiratorias, provocar daños en la tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que el Vertimec tiene esto, voy a volver, perdonadme la presentación. A ver si me deja avanzar. No me deja avanzar, perdonadme. No sé por qué pasa esto con las presentaciones de PowerPoint, que hay que salirnos del modo exposición. Y ya estamos en el modo exposición. Vale, ya me va dejando. Bueno, esto me está pasando en muchas presentaciones, lo siento, pero bueno, aquí estamos. Tenemos el Vertimec, que como os he dicho, podemos obtener las indicaciones de peligro tanto de su propia etiqueta, tanto de su ficha de seguridad, como incluso el registro que tiene el Ministerio a disposición de todos nosotros en su página web. Entonces, aquí vamos viendo la cantidad que tenemos, las indicaciones de peligro, y si nos vamos a la página que os decía, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene un sistema de cálculo muy práctico y muy intuitivo para saber si aplica el RAP o no. Entonces, entramos aquí en la página web del Ministerio y vamos a la parte de aplicabilidad del Reglamento de Productos Químicos. Entonces, aquí empezamos a meter nuestra sustancia. Empezamos. Azufre, volumen total, 200 kilogramos. ¿Cuánto nos viene? Sacos de 25. Indicación de peligro que tiene. Aquí grabamos 315, provoca irritación cutánea, y le damos a seguir. Se le da a seguir a nuevo producto y metemos el producto 2. Volumen. Tenemos 300 litros. Que nos vienen en garrafas de 5 litros cada una de ellas, y aquí vamos grabando uno a uno todas las frases de seguridad, todas las indicaciones de peligro que tenemos, el 302. Como veis, es una sistematización muy fácil.
Seguimos avanzando. El tercero, bueno, pues el glifosato, el Roundup, el herbicida, que tenemos 180 litros, que como veis es una cantidad muy, muy pequeñita, que además lo tenemos en recipientes de 60 litros. Y bueno, ¿qué le pasa al Roundup? Que es tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Bueno, ya sabéis que a día de hoy este producto químico está muy demonizado. Sabréis bastante mejor que yo que todavía no se está consiguiendo o que todavía no hay informes concluyentes sobre él, pero también es cierto que es el que más se utiliza en España, con diferencia. El producto fitosanitario, el glifosato que más se emplea. Bueno, pues en nuestra explotación tenemos 180 litros, avanzamos. Otro, el hormonal, ¿no? Otro producto fitosanitario, tenemos otros 300 litros, en este caso es nocivo por caso de ingestión, provoca lesiones oculares graves, puede irritar las vías respiratorias y es muy tóxico para los organismos acuáticos. Bueno, pues metemos aquí todos estos datos, le damos con estos datos de partida de nuestro almacenamiento, le damos a calcular y nos sale que sí que aplica ya el reglamento. ¿Por qué? Porque hemos superado el umbral límite de la columna 5 de APQ, es decir, hemos superado el umbral 5 necesitando una documentación técnica básica, no es el proyecto, porque no hemos llegado al límite del umbral 6. Si aquí nos saliera un número bastante más grande, pues ya sabríamos que estamos afectados por la columna 6 y entonces en este caso tendríamos que ir a un proyecto técnico firmado por técnico competente. Repito que la única diferencia entre la columna 5 y la columna 6 es el volumen de documentación que se tiene que presentar. Bueno, otra cosa que nos dice el reglamento es ver que este almacenamiento conjunto es compatible, es decir, que no tenemos sustancias que sean incompatibles entre sí, que impidan que las pueda tener en un mismo espacio físico sin poner medidas de seguridad adicionales. Entonces, como comentaba, ¿qué se va a necesitar? Bueno, pues se necesita un certificado de inscripción, en el caso de que sí que afecte, con proyecto o memoria, en este caso sería una memoria. Se necesita una póliza de seguro, que es obligatoria, que haya una póliza de seguro, un riesgo de seguro de responsabilidad civil, y luego pues unas inspecciones periódicas reglamentarias, realizadas por organismo de control, y si hablamos de recipientes móviles, que me imagino que en la mayoría de los casos de productos fitosanitarios los recipientes son móviles, este certificado de inspección anual puede hacerse bien por inspección propia o bien por un organismo de control. Y bueno, pues comprobar además que hay un correcto mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. Esto es lo que exige la norma. Proyecto o memoria técnica, póliza de seguro y inspecciones periódicas reglamentarias, además del mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. También me comentó José María que si era posible explicar un poco técnicamente qué es lo que tienen que tener las instalaciones afectadas por el APQ. Bueno, pues entonces, si ya veo que mi instalación está afectada por el APQ, tengo que cumplir una serie de medidas de seguridad. Y entonces aquí podemos entrar en función de dos instrucciones técnicas complementarias. O bien la 7, la PQ7, almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos, o lo que ya ha establecido el Real Decreto con mucha mayor precisión es el almacenamiento en recipientes móviles. Miriam, si quieres, Sí, podemos ir yo creo que directamente al 10, sí, porque el 7 en recipientes fijos, no sé si habrá algún caso, pero vamos, será, muy poquito, sí, vamos, sí, yo pero creo por que no, eso... pero en todo caso lo que es mayoritario son recipientes móviles. Pues por eso iba yo ya directamente a la 10. Sí, Nada, que sepáis que a lo mejor en algún caso muy concreto, pues daos cuenta que esto afecta no solo a las explotaciones agrarias, afecta también a los distribuidores e incluso a los fabricantes. Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta todo. A lo mejor el fabricante tiene que trabajar con la PQ7, pero bueno, en vuestro caso la más generalizada, por supuesto, es la 10. Bueno, pues en la ITC 10, almacenamiento en recipientes móviles, expresa una serie de generalidades, una serie de condiciones generales, cuándo se pueden hacer almacenamientos conjuntos,
cuáles son las medidas específicas para poder trabajar, para poder almacenar en condiciones de seguridad estas sustancias. Y bueno, pues nos establece, por supuesto, el objeto cuando afecta, el campo de aplicación de esta ITC, una serie de definiciones, la documentación que se tiene que presentar en la industria, cómo se tiene que clasificar por zonas el almacenamiento, cómo se tiene que organizar, cómo prevenir los derrames, cómo trabajar, cómo tiene que ser la seguridad laboral y cuáles son las revisiones periódicas. Todo esto tiene que quedar reflejado en la documentación técnica y en las, digamos, en las obligaciones reglamentarias periódicas. Entonces, en concreto, pues en zonas de almacenamiento, lo básico que nos dice el reglamento es que tienen que ser zonas iluminadas, que está prohibido almacenar en escaleras o huecos de escaleras, en salidas de emergencia, en pasillos o baños. Es decir, que tiene que haber una zona de almacenamiento dedicada. También es muy exhaustiva con el tema de la ventilación, hablando, digamos, centrando el foco en tres posibilidades o en tres temas que son muy importantes. Uno es la ventilación para poder realizar allí un trabajo en condiciones de seguridad en el almacenamiento. Una ventilación que es necesaria para la extracción de humo en caso de incendios o incluso para las zonas ATEX. Las zonas ATEX son zonas con atmósfera de riesgos, zonas con riesgo de atmósferas explosivas. Con carácter general, a los fitosanitarios, bueno, pues no están afectados por la normativa ATEX porque no generan atmósferas explosivas, pero claro, la norma se tiene que aplicar y se tiene que estudiar cada caso concreto. Entonces, en el caso, para poder cumplir la ventilación desde el punto de vista de la seguridad laboral, hay que trabajar con el Real Decreto 374 de 2001, que habla de los límites de exposición profesional para agentes químicos. Entonces, la persona, el técnico que realice el proyecto o memoria, tiene que garantizar que hay una ventilación suficiente para que estemos por debajo de los límites de exposición que marca este Real Decreto. También la persona que analice el almacenamiento tiene que garantizar que la extracción de humo en caso de incendio sea suficiente. Y entonces tiene que analizar el reglamento de seguridad contra incendios. En riesgo medio y alto es necesario extraer el humo en casos de incendio. Es decir, cuando estemos en configuración media y alta, que bueno, tampoco suele ser el caso de los almacenamientos de fitosanitarios, tiene que haber una extracción obligatoria por el reglamento del humo. En otro caso no es necesario, pero esto es precisamente lo que tiene que analizar la persona, el técnico o el técnico que analicen el almacenamiento concreto. La ventilación, fundamental. Por temas de protección laboral y por temas de protección frente a incendios. No hago referencia a la norma ATEX porque es que no aplica en la mayoría de los casos. Otra cosa que es fundamental es ver cómo son los recipientes que tienen que ir ahí almacenados. Bueno, pues la norma dice que se tienen que cumplir los requisitos del reglamento CLP, los requisitos de transporte de ADR y en su caso el reglamento de equipos a presión. Es decir, que cada envase que tengamos en función de la sustancia química, en base de nuestro fitosanitario, se tienen que cumplir unas condiciones reguladas por el reglamento 1272 del 2008. ¿Vale? Luego, como comentaba, tiene que organizarse y tiene que haber una seguridad del almacenamiento, es decir, tienen que estar ordenados, no vale mezclar unas sustancias con otras. De hecho, la norma, la APQ, lo que llega a establecer en algunos casos es cuando son compatibles unos con otros, tienen que estar a poder ser separados, tiene que haber fichas de datos de seguridad, tienen que estar estables en recipientes cerrados o también se pueden acumular en estanterías. Entonces, para ello, las estanterías tienen que cumplir la norma UNE 15635. Es decir, les puedo tener fuera de las estanterías,
pero tienen que estar en envases estables y cerrados. ¿De acuerdo? Y por supuesto, cada uno de ellos tienen que tener su ficha de datos de seguridad. Aquí con carácter general no va a haber incompatibilidades con los fitosanitarios. Hombre, hay que hacer un análisis, no sea que tengamos mezcladas distintas sustancias en un mismo almacenamiento, pues por ejemplo fertilizantes, combustibles, los fitosanitarios. Entonces en ese caso sí, tiene que analizarse técnicamente que no haya incompatibilidades entre ellos. A modo de ejemplo, pues no es muy seguro y no es recomendable en absoluto mezclar, tener cerca los combustibles tipo gasoil de los fertilizantes tipo nitrato amónico, porque pueden dar lugar a sustancias explosivas. Entonces, todo esto lo tiene en cuenta el reglamento y se tiene que ir analizando caso por caso. Pero otra cosa que es necesaria es la prevención de derrames. Entonces, hay que evitar los escapes de productos químicos mediante cubetos o mediante suelo impermeable. Entonces, la norma explica que tiene que haber una capacidad de retención mayor del 100% del mayor envase o del 10% de la suma. Cualquiera de las dos técnicas, el reglamento lo permite. Y luego también es obligatorio que haya información y formación a los trabajadores, equipos de protección individual y medidas higiénicas y de primeros auxilios. Todo esto es lo que explica el reglamento que se tiene que cumplir. Plan de autoprotección, plan de mantenimiento y revisiones periódicas. Entonces, eso con carácter general y como resumen, para trabajar en un almacenamiento de este tipo tiene que haber EPIs, de protección del personal, tiene que haber sistemas de control de vertidos, tiene que haber ventilación, tiene que haber señalización y tiene que haber equipos de protección contra incendios. Esto es lo que dice la norma que tenemos que tener. Protección contra incendios, pues con carácter general se tiene que ir a cumplir el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, que establece dos técnicas en función de si los almacenamientos son abiertos o de si los almacenamientos son cerrados. Entonces, si son cerrados, pues si son abiertos, pues con bocas de incendio equipadas y con extintores, y si son cerrados, hay que estudiar la configuración del edificio en función de si es riesgo alto, medio o bajo, y entonces en ese caso irán aplicando, pues eso, tener desde extintores, bocas de incendio equipadas o ir subiendo de categoría. Con carácter general no vamos a encontrarnos con un riesgo alto en este tipo de almacenamientos, pero no lo puedo asegurar con carácter taxativo, pues porque además de fitosanitarios nos podemos encontrar con almacenamiento de otro tipo de productos, fertilizantes, biocidas, combustibles, incluso almacenamiento de maquinaria, aperos o tubos de riego. Entonces, cada caso es un mundo y hay que analizarlo en concreto. Entonces, bueno, la APQ hace ya un especial hincapié de si andamos con productos tóxicos. Aquí en el artículo 25 explica en profundidad cuándo el producto es tóxico y lo que hace es establecer una serie de instancias de seguridad entre almacenamientos. Con carácter general, este grado de toxicidad en productos fitosanitarios no lo vamos a encontrar. Entonces, no va a ser necesario tener estas medidas de seguridad que el reglamento obliga a las sustancias verdaderamente tóxicas. Pero sí que es muy recomendable, como digo, hacer por lo menos el análisis. ¿Qué pasa si no estamos dentro del ámbito de aplicación del reglamento? Porque nuestro almacenamiento puede ser lo suficientemente pequeño como para que no sea necesario. Pues entonces, en ese caso, hay que cumplir lo que nos dice el 1311 del año 2012, que también establece una serie de condiciones de seguridad. Bueno, el artículo 40 del reglamento dice que bien se aplica el artículo 40 de este reglamento si no aplica la APQ, o bien se aplica a la APQ. Este artículo me imagino que ahora con la revisión le actualizarán, y donde antes se hacía referencia al Real Decreto 379 del año 2001, se hará referencia al 656 del 2017, que es el que aplica ahora. Entonces,
Si el almacenamiento es muy pequeñito, artículo 40 del 1311. Y si el almacenamiento ya es grande, pues nos tenemos que ir al APQ. Bueno, ¿qué medidas de seguridad nos dicen si no estamos afectados? Bueno, pues lo primero, que los productos fitosanitarios se guardarán en armarios o cuartos ventilados y provistos de cerradura. Bueno, no lo he comentado antes, pero en el APQ sí que indica que la entrada tiene que estar restringida a personal entrenado, es decir, que tiene que haber también algún tipo de control y de medida de seguridad para que quien entre ahí sepa manejar los productos y saber trabajar con ellos, ¿vale? Aquí, en el caso de que no afecte el RAP y que tengamos que trabajar con el artículo 40 del 1311, bueno, pues cuartos ventilados, armarios provistos de cerradura para mantenerlos fuera del alcance tercero, en especial de menores de edad, separados por panel de obra de cualquier otro local habitado con suficiente ventilación, no tienen que estar ubicados en lugares próximos a las masas de agua, medios adecuados para recoger derrames accidentales. Si os fijáis, las medidas son casi las mismas, lo que pasa es que las otras ya están mucho más profesionalizadas. Contenedores acondicionados con bolsas de plástico y tendrán que tener a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de emergencia. Luego, aquí también la ubicación garantizará la separación de los productos del resto de los enseres del almacén, especialmente si hay material vegetal o productos de consumo humano o animal. ¿De acuerdo? Los productos fitosanitarios, guardarse cerrados, posición vertical, cierre hacia arriba, con la etiqueta original íntegra y perfectamente legible. Esto es lo que habría que hacer si no afecta el reglamento. Y ahora, la pregunta del millón que me querréis hacer es: ¿qué pasa si mi instalación es anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 656 del 2017? ¿Qué era lo que afectaba antes? Bueno, pues antes, desde el año 2001, es decir, ya han llovido 20 años, había que aplicar el Reglamento 379 del 2001. ¿De acuerdo? Que establecía una serie de almacenamiento, de instrucciones técnicas complementarias en función del tipo de sustancias. Este Real Decreto ha sido derogado por el anterior, por el nuevo RAP, el 556 del 2017. Pero en realidad no hacía muchos cambios en cuanto al nivel de sustancias almacenadas, es decir, no nos vamos a encontrar con grandes diferencias. Si os fijáis, el nivel de la tabla, esto es para tener que presentar una memoria técnica, y si superamos los 5.000, yo me estoy poniendo en la parte baja de la tabla, en la parte de clase de irritantes, carcinógenos, sensibilizantes, porque con carácter general los fitosanitarios andan en la parte baja de la tabla. Pero como veis, las cantidades no han variado. Realmente lo que ha hecho el cambio normativo ha sido adaptar el lenguaje. Entonces, con carácter general, a los que ahora nos afecta la APQ, si hacemos este análisis en función de las frases H, es que antes también estaba afectado en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes se les llamaba de otra manera. Teníamos clase T, X, muy tóxicos, clase T, tóxicos, y clase N, nocivos. Y la mayoría de los productos sanitarios están englobados en la clase XN, nocivos. Entonces, bueno, pues esto era una normativa de hace 20 años, pero realmente las sustancias químicas no han cambiado tanto. Si hace 20 años eran nocivas, ahora lo siguen siendo, o incluso peor, se han llegado a detectar más contraindicaciones. Entonces, lo que os digo, que con carácter general, un almacenamiento de productos fitosanitarios hace 20 años pues ya le aplicaba el Real Decreto 379 en función de la cantidad de almacenamiento. Y bueno, aquí la diferencia es que en vez de utilizar las frases de riesgo H, que son muchísimo más detalladas y mucho más específicos, se iba un poco más al bulto gordo, es decir, estábamos en estas clasificaciones que eran más amplias. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que pasa?
que como las frases de seguridad, las fichas de seguridad se han ido estudiando más y más, hemos sido capaces de ir delimitando los peligros. Y entonces, aquí incluso con productos que son poco tóxicos podemos librarnos de cumplir el APQ porque estas frases son bastante más específicas, entonces se calcula bastante mejor si afecta o no. En cambio, con el reglamento antiguo se iba más a lo gordo, te tocaba la frase R34 o la frase 36 y entonces afectaba mucho más. Esto con carácter general, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo, como se denominaba antes, las frases de riesgo 50, 53. Aquí andamos todos, casi todos, en estas frases de riesgo con afección al medio ambiente, y entonces ya si teníamos más de 1000 kilos de la sustancia era necesario cumplir el reglamento de APQ, ¿vale? Luego tenemos que cumplir la norma de almacenamiento de líquidos tóxicos, la MIE APQ7, que hace mención en su caso a instalaciones, a ver dónde llego. Bueno, perdonad, es que os he puesto ya directamente los casos de almacenamientos móviles, al igual que la otra. Y entonces aquí sí que hacía también, además de lo que decía el reglamento, en el caso de que tuviéramos que almacenar líquidos tóxicos, explicaba cuáles eran las condiciones. Si, por ejemplo, estábamos por debajo de 1000 litros y por debajo de 10.000 litros, no era necesario proyecto, pero sí necesario la memoria técnica donde se explicara lo que se tenía que almacenar. Y también establecía una serie de exclusiones. Por ejemplo, la capacidad máxima unitaria de los envases de la clase tóxica más o de la clase tóxica no podían ser de más de 2 litros o de más de 5 litros. Bueno, iba estableciendo una serie de condiciones, explicaba lo que son los almacenamientos, explicaba cómo tenían que estar los almacenamientos con una serie de vías de evacuación. Esto que antes señalaba directamente el Real Decreto del APQ, ahora lo explica mucho más detalladamente el Reglamento de Protección contra Incendios en establecimientos industriales. ¿Por qué? Porque explica o exige más o menos los mismos principios de seguridad, que se pueda evacuar, que haya ventilación, pero lo determinaba más taxativamente. ¿Qué más cosas decía el APQ? Bueno, pues cómo tienen que estar agrupados mediante paletizado, altura máxima de apilamiento, ventilación adecuada. Es decir, que realmente lo que nos decía el reglamento antiguo y el de ahora es la misma filosofía, básicamente lo mismo, solo que el del 2017 puntualiza bastante más y permite muchas más herramientas de cálculo e incluso, y una cosa que es muy importante, permite que si por algún caso no se puede llegar a cumplir el reglamento por el motivo que sea, pues por ejemplo porque tenemos envases cilíndricos que están anclados en el suelo a una distancia de 75 centímetros y porque les tengo así, se están construidos y el reglamento exige una distancia de 1 metro. Bien, pues lo que sí que permite el nuevo APQ es que haya lo que se llama una seguridad equivalente o bien excepción reglamentaria, y es que presentado el proyecto, industria, autoricemos a que se haga esa excepción reglamentaria mediante una autorización específica. Este reglamento antiguo no lo permitía, es decir, si tú tienes que cumplir como sea el reglamento, si tienes que echar abajo el depósito y echar abajo las paredes, las echas abajo o las tiras. El nuevo reglamento es más permisivo en el sentido de que, bueno, permite poner medidas como mínimo equivalentes de seguridad. Es decir, bueno, pues mire, es que yo no voy a poder, no cumplo esta distancia, pero lo que sí que garantizo es que haya una evacuación por ahí, incluso pongo unos muretes separadores que eviten que haya proyecciones de un sitio para otro. Es decir, una serie de medidas de seguridad que permitan cumplir los requisitos, aunque no sea del modo que dice el reglamento. Bueno, ¿qué más cosas nos dice la APQ? Nos habla pues eso, que el suelo tiene que ser resistente y estancos al líquido,
nos habla de que el drenado, en el caso de incendio, tiene que derivarse a un lugar seguro. Nos dice cómo tienen que estar las dotaciones de protección contra incendio, extintores. Y bueno, pues una serie, por ejemplo, también nos habla de cómo tienen que ser los cerramientos y los sectores de almacenamiento en cuanto a sus características constructivas, es decir, que tienen que cumplir que las paredes resistan al fuego 90 minutos en una altura superior a 1 metro a la de almacenamiento, bueno. Y luego estas condiciones se pueden ir reduciendo si hay alarma automática de incendios o brigada propia de incendios o algún tipo de extinción automática. Es decir, que el reglamento lo que nos hace es aplicar la misma filosofía del anterior en cuanto a ventilaciones, en cuanto a medidas de protección contra incendios, en cuanto a rutas de evacuación, en cuanto a medidas de seguridad. También obliga, como el otro, a que haya equipos de protección individual, formación de personal, y una serie de obligaciones del usuario, ¿no? Que es que haya un plan de revisiones propias, que haya, en su caso, el inspector propia actuará ante los organismos de control autorizado y tiene que haber una serie de revisiones periódicas. ¿Qué es lo que se mira? Miriam, tenemos que ir Sí. terminando para dar Vale. paso a preguntas. No sé cuánto quedaba. No, pues ya muy poquito, muy poquito. Estamos haciendo una visión en paralelo de los dos reglamentos y lo que quiero transmitir es que con muy pocas excepciones, los que están obligados ahora, antes también estaban obligados, por lo menos desde hace 20 años, desde el año 2000. ¿Vale? Y bueno, pues nada, simplemente os ponía ya una página web útil que es de los temas de estadísticas de agricultura, de uso de estos productos. Y nada más, estaba ya acabando, así que dispuesta a las preguntas. Espero haber aclarado cosas. Me imagino que también suscitarán dudas la aplicación de esta norma. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam, y pasamos al turno de preguntas. En la medida que queráis, abrís el micrófono y preguntáis. ¿Hay alguna pregunta ya en el chat? Bueno, Javier decía que si se iba a facilitar la presentación. Sí, se os va a facilitar, Sí, por pues, supuesto. a lo largo del día de hoy o mañana, pues se os enviará a todos los que estabais inscritos. Pues sigo con Javier, que decía, el tema del almacenamiento da lugar a pensar que se presupone que todo el volumen de una instalación se va a llenar con productos de máxima peligrosidad. O sea, vamos a ver, si yo tengo una capacidad de tener 100 litros, puedo tener 50 de uno y 20 del otro, y no tengo por qué tener 100 obligatoriamente siempre del otro. Es decir, que del peligroso y que es el que me hace luego que se obliga a aplicar la APQ, que nos pareció un poco extraño y bueno, pues un poco difícil de cumplir. Bueno, como comentaba, la aplicación no es solo en función de si tengo, por ejemplo, 1000 kilos del más peligroso, sino de ir sumando aditivamente los peligros. Es el ejemplo que os he puesto, ¿no? Es decir, que puedo tener pocas cantidades de todos, pero tener mucha cantidad. Y entonces, precisamente por la adición de peligros, estaría afectado uno por el reglamento. Hombre, vamos a ver, yo desde luego recomiendo que os haga un estudio, un proyectista cualificado que vea los volúmenes que hay, las incompatibilidades que haya, ya no solo entre fitosanitarios, sino como decías, y cómo está organizado. Incluso el técnico puede concluir que no hace falta o que no es necesario cumplir el APQ. Entonces, en ese caso tenéis ese estudio, le tenéis archivado y a disposición de quien os lo pueda solicitar. De acuerdo. En ese mismo sentido, vuelven a preguntar aquí. O sea, entonces, por aclarar, ¿tenemos que calcular el volumen en metros cúbicos de la instalación o tenemos que calcular realmente con esa calculadora de APQ que nos has enseñado lo que realmente nosotros movemos en un almacén a lo largo del año
de cada uno de esos productos. Claro, pues es más o menos lo que se mueva en el almacén a lo largo del año, pero un poco con vista a lo que realmente me cabe, es decir, que no quede ridículo porque luego no es creíble, es decir, usted tiene una nave que tiene 100 metros cúbicos de volumen y me mete uno, pues que eso no se lo cree nadie. Tienen que ir las dos cosas en paralelo. Vale. Y yo creo que con eso está contestada la pregunta que decía Rodrigo de Vegaesla. Una cosa que no se ha comentado y que es importante, ¿existe algún registro para estas instalaciones? Es decir, ¿cuándo es necesario que esté inscrita en el registro de industria de Castilla y León, el RICIL? Pues precisamente cuando se cumplen estas condiciones, cuando yo tengo un almacenamiento en el que sé que voy a tener almacenado esto. O sea, siempre que se aplique el APQ es necesario. Siempre que se aplique es necesario, bien por el nivel inferior, que se presenta una documentación técnica sencilla, o bien por el nivel superior, que se presenta ya proyecto. Pero en ambos casos es necesario inscribir. La inscripción es relativamente fácil porque es una declaración responsable, vamos, un documento que tiene que elaborar o bien un organismo de control o bien un técnico proyectista, donde ha analizado todas estas cuestiones. Entonces, una vez que se sabe, y ya sabéis que con que haya 1000 kilos, aunque sea una vez al año, aunque haya 1000 kilos de una única sustancia, ya le afecta a la APQ, que tampoco es una cosa descabellada, que haya una tonelada. Hombre, en un almacenamiento muy, muy, muy pequeño, pues no, pero ya los que ya son grandes explotaciones agrarias, que se lo gastan en una campaña. De acuerdo. Nos preguntan también, por otro lado, en el tema del seguro de responsabilidad civil, ¿tiene que suscribirse siempre por una cuantía superior a los 601.012,10 euros? Esa es una pregunta. Hay que suscribirlo por lo que dice el Real Decreto, por esa cuantía. Otra cosa es que esté ya incluido dentro del seguro de responsabilidad civil que tenga la propia explotación, pero tiene que haber esa cuantía de seguro por siniestro. O sea, podría ser un seguro general de responsabilidad civil que incorpore Eso es, que comprenda y que haga referencia en su articulado. Bueno, ya sabéis que las pólizas son complejas, pero que dentro de la póliza haga y este seguro cubre los daños provocados por el almacenamiento de productos químicos y a los efectos del artículo, no sé cuál es, el 8 creo que es, del APQ, que obliga. Es decir, que puede ser perfectamente el global de la explotación, pero siempre haciendo referencia. Gracias. No, también nos preguntaba en el tema este de los seguros, si tenemos varias instalaciones, o sea, decir que una cooperativa puede tener 2, 3 ubicaciones distintas de almacenamiento de fitosanitarios porque tenga varias localidades, entiendo que es por ahí donde va el tema, ¿valdría con una sola póliza o tendría que tener una póliza por cada...? Tendría que tener una póliza por cada instalación, lo mismo que si escriben 3, si son 3 instalaciones. Estarán además en lugares físicos. Otra cosa es que haya una póliza global que garantice que para cada una de ellas se tenga esa cuantía, los 600.000 euros, pero tiene que estar asegurado el riesgo en su ubicación correspondiente. Bueno, pero eso valdría también que si yo tengo un seguro de responsabilidad civil de toda la actividad de la cooperativa, pueda incluir efectivamente que tiene 3 localidades y tiene que estar incluido en la misma póliza. Eso de acuerdo. Hombre, y haciendo referencia concreta. Es decir, ya se negocian las pólizas con las compañías aseguradoras, pero haciendo referencia concreta a cada una de las ubicaciones. Es que una de las preguntas que esta me la hacían hace unos días, las pólizas de seguro, y si no intervenís vosotros, Álvaro, para preguntarlo, ¿qué pasaban? Cuando tú ya superabas los 600.000 euros, ya pasaba a otro tramo y había que asegurar por 1 millón de euros. Entonces, claro, o sea, no se podía, suscribías hasta 600.000, pero si te pasaba ya 601.000, que es lo que pide la normativa,
te tenías que ir a asegurar 1.000.000 de euros, según los tramos del seguro. Yo creo que eso era la pregunta que nos hacían el otro día. Y claro, eso genera un coste mucho más, muy superior, ¿no? Vale. Me consultan aquí también. En la APQ10, en almacenamiento conjunto, que es bastante habitual, la norma detalla incompatibilidades según tipos de la frase o del riesgo, ¿no? De la frase. Sí. Que sí que pueden afectar a distintos fitosanitarios, es decir, que no se podrían tener inflamables con tóxicos independientemente de la cantidad. Pues eso habría que estudiarlo. A ver, perdonadme que os pongo. Voy a poner aquí una presentación de mi compañero. A ver si me deja. ¿Alguno queréis hacer alguna consulta, alguna pregunta? Porque en principio se han acabado las que estaban en el chat, me parece. Bueno, faltaba una de las fichas de seguridad que ahora haremos. Estaba buscando las tablas. Lo busco en el propio. Mientras lo buscas, preguntaba Inés si las fichas de seguridad las tenemos que tener impresas o vale tenerlas en formato digital. En principio pues depende ya de cómo trabaje. Yo creo que a estas alturas en formato digital es suficiente. Lo importante es que las conozcan los trabajadores. Es que es otra de las obligaciones del Real Decreto. Y sí, y en su caso también en las cooperativas los socios tienen, o cualquier cliente que vaya por el producto fitosanitario, tiene derecho a recibir esa ficha de seguridad. Y Claro, es conveniente en la medida de lo posible entregárselos, porque ahí viene toda la peligrosidad que tiene y cómo debe utilizarlo y que luego no pueda decir que no conocía pues cómo se manejaba o que los tiene. Es conveniente que la ficha de seguridad la tengáis disponible sobre todo en los productos que sean más peligrosos, evidentemente. a ver, aquí estaba hablando, efectivamente, lo que me preguntabais antes es que el APQ tiene, ¿lo veis bien? Sí, se ve bien, sí. Vale, pues hace una serie de clasificaciones: almacenamientos sin restricciones, almacenamientos separados, digamos en estanterías, y luego almacenamientos independientes donde haya cerramientos, y esto siempre se hace en función de la peligrosidad de los productos. Es decir, aquí sí que tenemos productos de distintas categorías, pero como no son compatibles entre ellos, sí que se pueden almacenar paletizados. En cambio, en algunos casos hay que separarlos o se tiene que llegar al almacenamiento independiente. Entonces, lo que hace la norma es clasificar en qué casos tenemos en restricción separado o independiente y cuándo se tiene que hacer así. Entonces, esto, como hay que ir analizando C por B cada una de las sustancias que tenemos, por eso es muy conveniente dirigirse a un especialista y que me haga este análisis de cómo puedo yo ubicar. Esto era lo que os explicaba del orden, de cómo tenían que ir ordenados los productos químicos dentro del almacenamiento. Pues tenemos que saber en función de su peligrosidad, de si son tóxicos, nocivos o con riesgo de explosión. Bueno, pues el ejemplo que os ponía antes del gasoil y del nitrato amónico es un caso paradigmático. No se pueden almacenar juntos, tienen que ir por separado. Habría que analizar aquí. Mirad, esta es la tabla que dice el reglamento cómo se tienen que ir. Por ejemplo, los productos peligrosos no incluidos en los grupos anteriores, que son todas estas frases de riesgo de aquí, en las que están englobadas con carácter general los fitosanitarios, no existen unas condiciones de almacenamiento especiales. Es cuando mezclamos gases comburentes con sustancias y mezclas corrosivas o tóxicos, entonces ahí sí que nos tenemos que ir a un almacenamiento por separado. Aquí, en el caso de los fitosanitarios, con carácter general, salvo que tengamos otra sustancia que no sea fitosanitario, de la cual hay que analizar sus propiedades, estaríamos aquí en un almacenamiento sin restricciones.
Sí, había una consulta, la primera que se hizo, yo creo que es la última ya que hacemos, es el tema de que de ciertos productos fitosanitarios, cuando entras en el registro, aparece una cierta, o sea, en el registro del ministerio, unas dosis máximas que se pueden aplicar y cuando ves la etiqueta pone otra distinta. Entonces, ahí hay una discrepancia, pero bueno, yo creo que eso depende más del registro de fitosanitarios del ministerio Claro, que de eso tu... no, es que eso no te puedo decir Sí, porque por como dicen mis compañeros, no es mi negociado. Lo que es la aplicabilidad del producto en cuanto me imagino, a superficie o por hectárea o por eso lo tiene que determinar sanidad, no, perdonad, agricultura. bueno, pues Nosotros en industria tratamos por igual los productos químicos, ya sean industriales, ya sean agrícolas, ya sean ganaderos. Lo que queremos son las medidas de seguridad para prevenir a las personas que trabajan con ellas, para proteger al medio ambiente y para que sean seguros los almacenamientos en caso de incendio. Eso es, digamos, lo que buscamos. hay un último mensaje aquí que no consigo leer ahora, a ver si lo puedo leer. Cualquier consulta se puede realizar a los servicios territoriales de industria, entiendo, ¿no? Sí, 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 por Pues supuesto, para eso correspondería está. a cada una de las provincias. Por concluir, mientras consigo ver la última pregunta, que es que no consigo que me actualice el chat, sino que la haga, porque no sé quién la ha hecho ni cuál es la pregunta. Por aclarar y ya ir centrándonos en lo último, ¿no? O sea, todo almacenamiento de productos químicos fitosanitarios está obligado a cumplir el Real Decreto de Uso Sostenible, el 1311, que es del Ministerio de Agricultura, que es como la norma básica para cualquier almacenamiento, sea de agricultores, sea de cooperativas y demás. Y a partir de ahí, lo que tenemos es que comprobar si, además de eso, nos afecta la normativa de productos químicos, la APQ, conforme a la calculadora que tú nos has enseñado, y entonces ahí tendremos que saber si tenemos que cumplir esa otra normativa a mayores, que tiene más requisitos. Y luego hay una división, digamos, en el sentido de que si el almacenamiento es previo en su totalidad al 2017, se le aplicaría el Real Decreto 379, por un lado, y si es posterior al 2017 o es anterior, pero ha tenido modificaciones importantes, se le aplica ya el 656, que es el nuevo. Entiendo que eso es un poco la estructura del Sí, organigrama, porque se nos queda un poco en la cabeza el tipo de, ¿no? de lo que nos aplica. Bueno, en ese sentido, recordaros que lo que comentaba al principio Leopoldo, hoy hemos tenido esta sesión para hablar exclusivamente de la normativa de industria. Entonces, bueno, pues que ya es suficientemente farragosa. A lo largo de este mes de mayo, a finales de mayo, posiblemente podamos tener una nueva jornada en la que vamos a explicar cómo, o sea, el Real Decreto 1311, la modificación del Real Decreto de Uso Sostenible de 1311, que se ha aprobado hace 2 semanas, se aprobó en el Consejo de Ministros, pero realmente no se ha publicado todavía en el BOE. De forma que, bueno, pues en cuanto se publique y lo estudiemos un poquito, pues haremos esa jornada para explicar cuáles son las novedades que incorpora el 1311 en el tema de almacenamiento y de distribución y comercialización de productos fitosanitarios, en el tema de los registros del RETO y ROPO y también del tema de los cuadernos de explotación. Entonces, bueno, pues tendremos una sesión específica sobre esos otros que es complementaria a la de hoy y que, bueno, pues será muy conveniente que también participéis, ¿no? Ya consigo ver la pregunta que quedaba ahí en el aire. Era si se puede acceder fácilmente al registro para consultar la situación actual. Me imagino que es el registro de industria, el RICIL. sí. A ver, tendríais que consultar en los territoriales, pero vamos, con carácter general os puedo decir que hay muy poquito inscrito. Este tipo de instalaciones pues son muy cenicientas, los demás no, pero es así. Me explico. Como no necesitan un suministro energético, como pueden ser las instalaciones eléctricas o las instalaciones de gas o incluso las de agua, pues son las grandes olvidadas por desconocimiento. Es decir, lo que hemos visto es que están escritas muy, muy pocas. Y en su caso sí, sería necesario escribirlas.
Entonces, yo lo que sí que recomiendo es que pidáis un análisis, un estudio, donde veáis qué norma usáis de aplicación, si era obligado el reglamento o no, y que guardéis ese estudio, porque en cualquier momento puede solicitároslo la autoridad competencia, desde la Guardia Civil pasando por Industria. Si vosotros tenéis un estudio firmado por un técnico que dice, he analizado y es que aquí hay tan poquita cantidad que no aplica el reglamento y usted está obligado a cumplir este otro, que es el 1311 del 2012, pues ya está, tenéis este justificante de cumplimiento, o en su caso no, en su caso, bueno, pues yo ya trabajo con unos volúmenes importantes, que ya os digo que los volúmenes es que son muy pequeños, es decir, es que tener 1000 kilos de azufre los tiene cualquiera, casi casi. Me podéis rebatir, ¿eh? Estamos en el momento de entonces ahí es importante pues ya inscribiros. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que no lo hayamos escrito, que teníamos obligación y no lo teníamos escrito. ¿Qué hacemos? Pues hacemos el estudio, hacemos la documentación, la presentamos a la industria y aquí paz y por gloria. Muy bien, pues vamos a terminar. Sí que una única solicitud antes de que pues, nos despida Leopoldo a la Administración en general, y es que, bueno, pues esta normativa, por lo que se ve, por compleja y por farragosa, pues necesitamos un periodo de información y que si en la medida de lo posible, como se ha hecho en muchos casos, si puedes dejar de compartir pantalla, sí. Miriam. Perdona, ya está. No, tranquila. Que lo que hagamos, bueno, yo ya no veo nada. Bueno, que sí que necesitamos una campaña informativa previa a una campaña ya con la Guardia Civil, porque eso realmente nos lleva a problemas graves cuando no se plantea ni ningún fraude ni ninguna intención de tener las cosas mal, sino simplemente que, bueno, pues las normativas son complicadas de cumplir y una de las preguntas que acaban de aparecer aquí en el chat ahora mismo es que si hay algún listado de empresas que realizan estos tipos de proyectos. Habría que dirigirse a técnicos, a organismos de control habilitados en el campo de APQ, que están publicados en la web de la Junta, es decir, que el listado hay, porque ellos son los que hacen, digamos, los informes de los niveles del nivel 5, del nivel inferior, y luego pues dirigirse a cualquier ingeniería especializada. Tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista agrícola, es decir, ahí. Eso lo habrá, estamos habilitándolo, tendremos un registro, pero estamos todavía a punto de aprobar el decreto en el cual se registren los profesionales que hacen este tipo de estudios. Mira, pues esa es una buena idea. En la página web de Industria de la Junta de Castilla y León está el listado de organismos de control. Dentro de ellos habría que buscar los especializados en APQ y yo sería los que me dirigiera en una primera instancia. ¿Por qué? Porque si la instalación es pequeñita, ellos me hacen el documento, y si ya es más grande, pues ya habría que dirigirse a una empresa proyectista. Lo que comentabas, nosotros con carácter general, siempre que iniciamos una campaña desde el área de industria, mandamos cartas avisando, o sea, mandamos con el plazo de un mes se va a hacer una campaña en este tipo, pues a ver, las que tenemos este año, pues, yo creo que en su momento os avisamos cuando hicimos los controles de la IP04, cuando hicimos los controles de IP03, cuando se hace, bueno, pues ahora estamos con la electricidad de nuevo, con baja tensión, con alta tensión, con centros de transformación. Y entonces lo que hacemos es mandar siempre aviso a las entidades más significativas. ¿Por qué? Porque nuestro afán no es recaudatorio, ni mucho menos al revés. Entonces, lo mejor que nos podría pasar es hacer una campaña de inspección y no encontrar defectos. Eso quiere decir que tenemos menos riesgo. Sí, eso está claro. Y luego, por supuesto, contad con nosotros para toda la didáctica que sea necesaria. Es decir, si hay que repetir las jornadas de formación, ampliar, pues para eso estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miriam. Y nada, ya Leopoldo, si quieres intervenir para cerrar la sesión, pues adelante. Gracias, José María. Muchas gracias a Miriam
y sabe que contaremos con ella en cada momento, como hemos contado otras veces. Le agradecemos su trabajo, ha sido más amplio de lo que pensábamos, con lo cual significa que ha sido importante, y gracias a todos los compañeros cooperativistas y técnicos que han participado en la reunión, esperándoos para la que hemos anunciado a último de mayo. Gracias a todos. Gracias. Venga, pues un saludo a todos, un placer, iba a decir veros, bueno, estar con vosotros en el éter, en el aula virtual. Muy bien. Hasta luego. Adiós.